La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, en cualquier parte del mundo donde me estén viendo y escuchando. Esto es un mensaje muy importante de que presten atención. Esta palabra, es el que me ha preparado, ¿verdad? A muchas personas no les va a parecer, pero sí, es Dios que me ha preparado. Yo no he sido estudiado en ningún instituto bíblico, sino que Dios me ha preparado, escudriñando las escrituras, con la fe correcta, el Espíritu Santo y escuchando a los que predican en el mundo también, ¿verdad? Pero muy importante es su Espíritu Santo y escudriñando las Escrituras y con la fe correcta, con la fe de Jesús. El tema es el Evangelio del Reino de Dios. Es muy importante y de mucho bien que todos los escogidos de Dios, las ovejas, el remanente de este tiempo, el segundo grupo y el tercero, entendamos, creamos y obedezcamos la palabra del Evangelio del Reino de Dios. Hoy en día no entienden la esencia perfecta que contienen estas palabras, el Evangelio del Reino de Dios. Recuerden que ya no vivimos la ley dada a Moisés, sino la ley de la libertad dada a mi Señor Jesús, Emmanuel, el Cristo o el Mesías. En ella aprendemos una nueva forma de vivir por gracia y hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. El profeta Juan comenzó a anunciar del reino de Dios. San Mateo capítulo 3 versos 2 y 3 y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mire, el reino de los cielos se ha acercado y Juan dice para preparar el camino del Señor. Vamos a ver dos puntos. El punto número 1. Les explicaré el significado de las palabras evangelio y reino. Evangelio, doctrina de Jesús, Emmanuel, el Cristo y Mesías también, dada por el Padre Celestial. También buenas nuevas. También palabra nueva. También el Evangelio es una verdad indiscutible, que es palabra, voluntad y vida. El palabra reino. Territorio o estado regido por un rey. Espacio real o imaginado en que actúa algo material o inmaterial. Oiga el contenido de esas dos palabras, evangelio y reino. La primera lectura, San Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, oiga esa palabra, porque el reino de los cielos se ha acercado. San Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Oigan esas palabras, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, en el verdadero evangelio, ¿verdad? Tercera lectura, San Lucas capítulo 4, verso 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Oigan las palabras, el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. En la cuarta lectura, San Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino, como lo enseña nuestro Señor Jesús, no como las doctrinas que tienen hoy en día y dicen que predican el evangelio del reino de Dios. No, no es así, es el verdadero evangelio. Y ahorita viene el tiempo. Dios va a dar el tiempo para que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo y más, como está ahorita la tecnología, la internet, o si esas cosas se van quitando ahí por motivo de que restringen algunas cosas, entonces, para eso estamos, personalmente, para ir a predicar a las naciones, todo aquel que quiera. Recuerden que nuestro Señor Jesús andaba a pie, ¿verdad? Ciudades y después los apóstoles. Y en algunas partes, pues,
Se usaban algunos animales para viajar, o como también cuando iban por el mar, ¿verdad? Que iban en barco, bueno, hay formas. Pero eso sí, si fuera necesario de esa manera, ¿verdad? Por la persecución y algunas cosas que vayan a comenzar a suceder. En el segundo punto, veremos a qué se refiere nuestro Señor Jesús al decir el Evangelio del reino de Dios. Presten atención a las palabras. El Evangelio del reino de Dios. Presten atención. El Evangelio del reino de Dios es la palabra y voluntad de Dios Padre Celestial, donde se nos manda y enseña a vivir aquí en la tierra como se vive en el reino de los cielos. Oigan esas palabras ahí. En santa y perfecta obediencia en amor. Aquí en la tierra, sin estar pecando. Así también, sin estar pecando, así también se vive en el reino de los cielos. Por eso dice que el reino de los cielos se ha extendido, se ha acercado a nosotros. Se ha acercado. Entonces, el reino de los cielos aquí. Entonces, que hay que aprender a vivir sin pecado como se vive en el reino de los cielos. Está con nosotros, dice aquí, el reino de los cielos en la tierra. Hay que aprender a dejar de pecar para siempre. Y eso es lo que nos están enseñando los que dicen que les enseñan el evangelio del reino de Dios. No han entendido. ¿Por qué? Por no escudriñar bien las escrituras, porque no tienen temor de Dios en sus corazones ellos. ¿Ah? No quieren andar bien en la obediencia. ¿Ah? Y por castigo de Dios. Entonces, dice, les leo de nuevo ahí. El Evangelio del Reino de Dios es la palabra y voluntad de Dios Padre Celestial, donde se nos manda y enseña a vivir aquí en la tierra, como se vive en el reino de los cielos, en santa y perfecta obediencia en amor. Aquí en la tierra, sin estar pecando. En el reino de los cielos nadie peca. En San Mateo, capítulo 6, versos 9 y 10, Jesús nos enseña a orar. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Preste atención, venga tu reino. Ya él dijo que está el reino de los cielos estaba aquí. Pero venga tu reino, dice, o sea, que a más y más personas entiendan el evangelio del reino y lo obedezcan. Y dice, hágase tu voluntad. Oiga, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra, en la oración que Jesús nos enseña. Mire, hágase tu voluntad como en el cielo. Allá no hay pecado, allá nadie peca. Aquí también nosotros tenemos que, si somos la verdadera iglesia y somos del reino de los cielos, parte ya aquí en la tierra, al creer en su Hijo, al bautizarnos y todo, y obedeciendo su palabra, tenemos que aprender a dejar de pecar para siempre, lo más rápido posible. Para eso necesitan el verdadero evangelio, que se les enseñe el verdadero evangelio. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Qué maravilloso. Gracias al Padre Celestial, pero tenemos muchas cosas que agradecerle. Entonces, vamos a ver la palabra arrepentirse, porque dice ahí, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado en las otras lecturas, ¿verdad? Entonces, arrepentirse es pesarle a uno, miren, de haber hecho qué, andado como no debería andar, o haber dejado de hacer alguna cosa, de no buscar bien la palabra del Señor y obedecerla bien. Miren, también es echarse atrás, corregirse de una opinión. También esto, decir uno, no, andaba mal. Retrocedo de ahí y voy a ver cómo obedezco bien el verdadero evangelio. Y esto es para las ovejas. También, ¿por qué? Porque nuestro Señor está escrito en 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí podemos comprender también que el evangelio del reino nos enseña a nosotros en su palabra a aprender, ¿verdad? A aprender a tener una vida sin pecado, porque así se vive en el reino de los cielos. O se peca ya también. Y si somos parte del reino de los cielos, el reino está en los cielos, ya somos parte aquí, en la tierra, desde aquí nosotros en la tierra. Entonces tenemos que vivir una vida sin pecado. Así que todos los que son ovejas, los escogidos, Dios los está llamando, ¿verdad? En este tiempo, en el nombre de Jesús me alegro estar nuevamente entre ustedes. Amén.